Nueva clase de Dos gays y un hetero con Borja Terán. Estás escuchando Dos gays y un hetero, un podcast de dos gays y un hetero. Chan. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Ya ha empezado? Sí, estamos in. Ahora, con Borja Terán hacemos así, luego metemos la entradilla y luego ya empezamos. Pero aquí, bien, como bien, no hay no. eso, pues ya se empieza así directamente. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Yo tengo una duda. Cuéntanosla. ¿Quién es el hetero? Es la duda del millón. Sí, la verdad es que nunca nadie lo sabe. Nunca ¿Quién nadie es? lo sabe. ¿Tú quién crees que es? No sé, yo ¿Cuál quiero es? que me lo digáis vosotros. ¿Cuál es tu Mario. apuesta? No, porque es que yo estoy muy ahora a favor de la presunción de heterosexualidad. Ah, vale. No, al revés. Yo estoy muy a favor de la presunción de homosexualidad. Vale. Para mí, los A tope, dos... a tope. Bueno, de ti sabes que eres maricón, porque Sí. te conocí ya... Cuando ya era mariquita. Cuando ya eras pequeñito y apuntabas maneras. Claro, pero claro. podríais ser todos homosexuales. Bueno, eso es lo bueno Sí, también, ¿no? Un poquito podría Sí. ser un poco lo Porque amable. sí. Entonces, ¿quién es? No se sabe, el de la camiseta de Camp Rock. No. Sí, es Albert. Pero no lo pareces. No, ¿verdad? Esto que nos dicen mucho, ay, pero no lo parece, ¿no? Cuando hay alguien... Pero no parece, suele pasar al revés. O como Vanessa Martín el otro día, que la oí en una entrevista que decía... Vanessa Martín le preguntaron por su identidad sexual y ella dice, nadie está a salvo. Aunque Como si- sea una mujer. Aunque sea una mujer, nadie está a salvo, como si ¿Quién fuera... es Vanessa Martín? Qué mal me cae Vanessa Martín. Vanessa Una Martín cantautora. es una señora que... todo A el mí me mundo cae bien, sabe a mí me que- gusta su música, ¿eh? A mí no, o sea, me gustaba hace años, pero es que ya pasó mucho tiempo. Cuando- Pero Vanessa Martín es una señora que toca la guitarrita, que todo el mundo ha sabido siempre que es lesbiana, pero ella no lo ha querido decir nunca, así como muy, y como que medio se beneficia un poco del colectivo, medio no, está un poco en tierra de nadie y a mí eso me... Ella habla en neutro, pero no es culpa suya, es culpa de la sociedad que esas declaraciones hablan de la opresión que todavía vivimos. Porque claro, le preguntan por su identidad sexual y ella dice, yo lo trato con naturalidad. Nadie está a salvo. Y empieza a hablar desde el lado negativo, porque ella lo ve como una cosa negativa sin darse cuenta. Hasta cuando intenta hablar positivo, siente que está ¿Tú mal. ¿Crees que lo ha tratado con naturalidad? Yo creo No, que ella nunca dice, lo ha tratado no con naturalidad. ha tratado con naturalidad, pero ella cuando le preguntan dice yo lo trato con naturalidad y luego ella misma se contradice. Porque somos Un artista. contradictorios, claro. ¿Puedes cantar alguna todos canción? tenemos de Vanessa Martín. esa homofobia interiorizada. O sea, yo seguramente también diré mil burradas que sean súper Claro. homófobas. Sí, pero- Lo que le pasa ya con esas palabras Eso también. está claro, pero cuando uno tiene ya como su identidad tan clara, todo el mundo ya lo sabe y tal, pues normalmente no suele tener reparos a la hora de hablar de ella, ¿no? Pero somos fruto de nuestras O circunstancias. sea, la cosa es que Sí, eso también. ella estuvo hablándolo y le preguntaron y él estuvo hablando pues normal con cosas sobre su sexualidad y todo esto, pero utilizó palabras como y el amor es muy bonito, aunque te enamores de una mujer, ese aunque que es el que tú pusiste Sí, y siempre son era una como excepción. palabras esas como diciendo que lo trato con naturalidad, pero estoy utilizando un montón de palabras que son como Y siempre sin decir, y siempre con el eufemismo, ¿no? Porque nunca se atreve a decir la palabra, es decir, Lesbiana. Claro, es el love is Eso love. es lo que a mí me molesta, Es el problema sí, de de love is Vanessa love. Martín. Qué penita que todo el mundo puede amar, todo el El mundo se amor es puede universal, enamorar. ¿no? Pero esto no es cuestión de poder de enamorarte, esto es cuestión de poder ser. Un niño pequeño que le insultan en el colegio por ser gay no sabe lo que es el amor y ya le están insultando por Ya. ser diferente. Esto lo Y una persona trans no es cuestión de amar, es cuestión de poder ser. De identidad, ¿no? Esto lo comentabas el otro día, la diferencia que hay como del Pride de Barcelona a Madrid en cuanto a carteles y publicidad, ¿no? Que aquí sí que se decía con la libertad de ser y en Madrid siempre es la de amar un poco, ¿no? Bueno, o la de consumir, ¿no? Bueno, eso siempre en las dos ciudades. Esto ya siempre. nos tratan. Hace unos años pusieron una bandera en la Plaza Pedro Cerolo, la bandera LGTBI, Q+, y la placa me hizo mucha gracia, porque era como diciendo, todas las personas LGTBI están bienvenidas. ¿Cómo que están bienvenidas? No, es que estamos, Ya, sí. existimos. Nadie te tiene que dar la bienvenida Claro. porque Hoy. estás donde tienes que estar. Hoy sí, ¿no? Un poco. hoy estás bienvenido. Claro, esta cosa como que somos una cosa exótica, que podemos venir a gastar dinero, pero que no es como Welcome home. la condescendencia, sí. Esta cosa. Sí, pero que en Madrid se sigue notando un poquito la ranciedad, pues por quien gobierna un poco la Sí. comunidad y todo. Bueno, y porque nos ven, este tema, ¿no? nos ven como una cosa exótica, como siempre el orgullo es como una cosa festiva, las lucecitas de colores, qué divertidos son.
No, hay gente divertida, hay gente aburrida, somos personas con todas las letras. Que la caguen en los carteles del Pride es como algo típico ya, Sí, ¿no? sí, Es sí, como sí. que un meme Sí, ya. se nota también más en función de quién gobierna en el sitio de donde sea el cartel. Es como Pero el sí. blackface en los Reyes Magos, que sabes que siempre tocará Sí. y Sí. está ahí como orbitando. Pero bueno, ahora este año por lo menos el cartel pusieron la bandera bien puesta y no pusieron unos condones bailando como el año pasado Hay y que dar un las gracias, tacón entonces. y todos Claro. los estereotipos chuscos. Oye, Borja, vamos a hablar de tele A hoy, ver. por eso te tenemos aquí como experto en tele y en todos estos temas. Acaba de terminar la temporada televisiva Sí. y tal. ¿Qué balance haces de ella? ¿Cómo la has visto? Que además ha sido como un poquito como un terremoto, ¿no? Esta última temporada televisiva. Empezó como un terremoto y luego se quedó en lo de siempre, yo creo. Creo que la tele tiene un problema, la televisión en España, y es que el prime time ha desaparecido. Directamente ya solo hay 2 programas que son prime time, que las cadenas lo venden como haces prime time, que es El Hormiguero y La Revuelta. La Revuelta empezó muy fuerte y muy guay, demostrándonos que la televisión siempre ha sido los autores, pero a partir de Navidades La Revuelta se quedó estancada, porque claro, la televisión también es aprender de la diversidad que enriquece de la sociedad. La diversidad es la sociedad. Y La Revuelta se ha quedado en su ambiente muy masculino y muy repetitivo, y yo creo que a la gente que le ilusionó lo que era diferente de La Revuelta Sí. se ha quedado desmotivado. La gente que vio en plan Lala Chus, qué guay que es, pero no han vuelto a hacer otra. O sea, para mí el cambio de una persona femenina que estuvo en La Revuelta fue Lala Chus, ¿no? O sea, a mí es como lo que me demostró un poco que podían hacer algo un poco diferente, que no era ¿cómo se llamaba la Revuelta antes? La resistencia. La Resistencia. En la Resistencia también ha habido siempre colaboradores de femeninas. Ya, pero no sé, para mí Lala Chus era como diferente, creo yo. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues te iba a decir que nosotros somos el claro ejemplo de lo que has dicho tú, porque nosotros empezamos como viendo mucho La Revuelta, nos gustaba un montón, lo empezábamos viendo y tal, y lo hemos dejado de ver, y de hecho ahora es que no nos gusta nada, en plan, nos da como mucho palo poner la tele para ver La Revuelta. Y fíjate, a mí me gusta mucho, a mí me caen muy bien ellos, ¿eh? Y Broncano me parece un tío Sí, a mí Broncano me cae muy muy guay bien y también. que aprende y tal. Pero luego sí que le ha llegado un punto de snob, esta cosa de, nada va conmigo. Eurovisión es cosa de ellas, a veces, o de los ¿sabes? Como esta cosa, o cuando presentó Las Campanadas se notó mucho, ¿no? Como desde pequeñito nos han definido bien hasta de qué nos reímos dependiendo de nuestro sexo, ¿no? Y cuando Broncano daba Las Campanadas siempre decía, bueno, como que me da igual, ¿no? Sí. Y a la que le Riéndose hace de lo de los looks, que él llega Sí. allí a última hora, todas estas y cosas. la que le hace estos temas. ilusión es a ella, a la Sí. chica. Esto es una cosa como de chicas, cuando luego a todos les encantan las campanadas, pero las campanadas están muy bien pagaditas, es lo que mejor se paga. Entonces, sí que es verdad que esa cosa que luego pasó también cuando con Eurovisión con Melody, a mí me chirrió también porque hacían como jaja es Eurovisión, como es el festival de los maricas, ¿sabes? Como esa cosa de condescendencia, a veces se vienen arriba, y yo creo que son unas personas que si han triunfado también es porque sabían escuchar y aprender, pero a veces nos volvemos un poco snobs, ¿no? Pero también es verdad que a Broncano se le protege más que a Motos, porque si esto mismo lo hace Motos, le criticaríamos mucho más. Pero Motos tiene una virtud muy buena y hay que reconocérselo. Es Buena decir, barba. ¿te gusta la barba de Motos? Para nada. Es la única virtud que le veo. Pues no, pero Motos tiene una cosa muy buena, que es un currante. Es decir, que eso a veces ser un currante de más también puede ser una debilidad. Pero Motos no se relaja en las entrevistas. Entonces, él puede entrevistar 4 veces al año a Revilla, pero la entrevista nunca va a ser repetitiva. Está muy bien preparada la entrevista te da contenido. Y en La Revuelta se quedan a veces hablando de sus cosas mucho rato y te quedas frustrado. A mí, por ejemplo, el día que fue Ramón García, como buen friki de la tele, estuvieron como media hora de cuando hacía boxeo, que es una anécdota que ha contado millones de veces Ramonchu, pero Broncano no preguntaba nada de la historia de la televisión. No, se quedó la entrevista a medias. Entonces nos quedamos Sí. a medias muchas Para veces. mí no son como buenas entrevistas, es un tipo de entrevistas que sí que creo que generó como mucha revolución y tal, porque hasta entonces no había entrevistas tipo tan chorras y absurdas en el buen sentido de la palabra como las suyas, Sí. pero no son, Ya. para mí Broncano no es un buen entrevistador. Depende. Y luego aparte que se ha quedado para mí el programa, que al principio huían como de un programa de hombres heterosexuales, no sé qué, creo que al final se han quedado en lo que son, y que es un claro ejemplo de que a veces por mucho que seas de izquierda no estás muy avanzado en según qué cosas. Es que no tiene nada que ver. Sí, pero Es- que ha pasado siempre. La homofobia es, Pero- es transversal, pero incluso muchas veces nos dentro de pensamos nosotros que mismos. como es de izquierdas, es feminista, Nada. es a favor de LGTB, no sé qué, y creo que esto es un No. claro ejemplo de que puede ser de izquierdas y tener un grupo, una manada de machirulos igualmente. Que ellos quieren aprender y tal, pero muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, hemos visto a Vanessa Martín, que ella misma utiliza clichés
Pero yo creo que Broncano tiene una cosa muy buena, que también que sonríe muy bien. En televisión es muy importante la sonrisa. Y es un tío majete, sí, a mí me cae bien. Y entonces él tiene una cosa, esto me lo dijo un día Ana Rosa Quintana, ahí estoy bajo. Ahí esto no lo puedo contar igual. Bueno, pero no es un día que tampoco, me ¿no? reuní con Ana Rosa y me pareció muy acertado por parte de ella. Me dijo, tiene una cosa muy importante en televisión, que es la sonrisa. Pero Y eso te tiene dijo la Ana Rosa de Broncano específicamente. Sí. Ah, o sea, eso es Ana Rosa privada, esto no me reconoce lo una cosa de lo dejas. Broncano. Pero, Y luego sí, dijo, claro yo que le daría sí. una voltereta. Pero Ana Rosa sabe mucho de televisión. Sí, es que a claro. veces en las redes sociales nos creemos los personajes, fomentamos unos personajes y no los creemos. Y a veces hay que humanizar a las personas porque las personas no son como creemos que son en la tele. Al final los protagonistas de la tele ni son tan malos ni tan buenos. A veces los malos no son tan malos ni los buenos tan buenos. Todos tenemos una escala de matices. Y creo que también pasa con Ana Rosa. Sí, luego hablaremos de Ana Rosa y tal, pero como La Revuelta es un tema así como de esta temporada fuerte y tal, ¿qué ha pasado? Que al final parecía que iba a ser Broncano, o sea, Broncano que le iba a estar haciendo la sombra de Pablo Motos, y a pesar de la rivalidad que le ha hecho, ha salido airoso, ¿no? Una vez más Pablo Motos parece como que es invencible ante todo, ¿no? Pablo Motos tiene muchas ventajas, ¿no? Primero, está en la cadena líder, una cadena que tiene muy bien ordenada su programación. Pero cuando no estaba cuando Antena 3 no era el líder, también Pablo Motos triunfaba. Bueno, cuando empezó Pablo Motos era un programa muy minoritario en 4, luego llegó a Antena 3, le costó mucho arrancar. Es decir, Motos fue creciendo con constancia. La televisión es paciencia. Y con un programa que está muy bien diseñado, porque es un programa que tiene una personalidad aplastante. Para empezar, Trancas y Barrancas es una gran idea, porque yo siempre digo que los grandes programas de la historia de la televisión tienen muñecos. Espinete, Barrio Sésamo. Es verdad, nunca lo había pensado. Hay mogollón. Pero bueno, Trancas y Barrancas son icónicas y luego hacen muy bien el papel de los antagonistas, porque en televisión son muy importantes los antagonistas. Entonces Pablo no está solo, está con ellas que le pican, le rebajan. Y luego es un programa muy luminoso. Es un programa muy trepidante, muy luminoso. Está muy bien hecho. Vamos a salir de aquí convencidos de que El Hormiguero es la rehostia, Borja. No, pero que tiene cosas buenas y que se puede decir, está claro. A ver, El Hormiguero siempre nos ha gustado mucho a todos hasta que empezaron a hacer la mesa política esta y empezó a chirrear un poco, pero hasta entonces siempre nos ha gustado. O sea, yo lo he visto siempre también. ¿Qué ibas a decir? Que no te dejamos hablar, que te tenemos marginado. No, que el Hormiguero yo creo que lo bueno que tiene es que no paran de pasar cosas. Es que lo que has dicho tú antes de la revuelta, que se estancan muchas veces porque tienen improvisación, que tienen como un espacio, mira, aquí Broncano que haga lo que le dé la gana. Y Broncano a veces se embarranca. Y en cambio el Hormiguero, como está todo guionizado y tienen un guión de la hostia que no para de que la esqueleta no paran de pasar cosas, y cuando no bailan hacen un experimento, y cuando hacen un experimento habla sobre no sé qué, las preguntas están pautadas, todo está como perfectamente calculado y no paran todo el rato. Muy bien, no, muy bien lo que apuntas, es que es así. Pero sí que es verdad que la virtud de Broncano es que rompe con todos los estereotipos de los programas privados, que tienen que tener mucho ritmo. Ellos se pueden permitir romper eso y apostar por otro ritmo y apostar por una entrevista que en otra etapa televisiva dije, ¿cómo vas a llevar a ese escritor al prime time? Sí, eso está guay. Eso está muy bien. Pero sí que es verdad que yo creo que el problema que tiene es que a veces no están todo el rato hablando de sus cosas, y el hablar de tus cosas en televisión está bien para 2 minutos. Pero luego hay que saber escuchar y hay que saber aportar contenido al espectador. Contenido, y eso es lo que les ha fallado y eso es lo que tiene muy bien engrasado El Hormiguero. Pero sí que es verdad que luego está la influencia esta que nos acaba todo... Televisión, todo el mundo quiere ser influyente. Y es lo que nos hace al final que la gente, ya cuando nos metemos en intentar convencer políticamente, algo ya falla. ¿Pero crees que Broncano intentó hacer como esas cosas? No, Broncano no, para vale, nada. Vale, Broncano nada. El Hormiguero. Digo Pablo Motos o... No, quiero decir... No, Broncano para nada, Broncano... Me da la sensación incluso de que pasa bastante un poco del tema este, ¿no? Broncano hace humor con todos los políticos. Yo creo que Broncano no está... Broncano no muerde políticamente. Tuvo una época que era más política, que es cuando hacía La Vida Moderna, que ahí sí que era más de izquierdas y que él intentaba... Bueno, de hecho todos los monólogos que hacía y tal tenían que ver con la política, porque también iba ahí, que ahora que tiene un programa que es plenamente político. Hora 20 y pico. Hora 20 y pico. Que es completamente político, pero ahora se ha desvinculado bastante de hacer de abogado de la izquierda. Bueno, y también es que Pablo tiene una mesa que se dedica a comentar política, Sí. ¿no? En el programa de Broncano y... pueden pasar programas sin que se mencione nada político perfectamente. No, y que al final El Hormiguero era un programa familiar, también pensado en los niños, y de repente se ponen a hablar de cosas, enfadados con el mundo, y dices...
pues igual esto no lo necesita el programa. Y el programa no lo necesita, porque el programa es más chulo cuando hace sus experimentos, sus cosas de curiosidad, que puede para todos los públicos, pensando más en la unión social. Lo que pasa que luego a la hora de la verdad, pues también, pues eso, tienes el gusanillo de, pues quiero cambiar las cosas y como yo pienso, y entonces por eso hacen esas mesas políticas un poco a veces también desde su privilegio económico, político, de vínculos. Claro, hay un momento que te ganas tanto dinero y te reúnes con tanta gente que igual ves el mundo de una perspectiva que no la veías hace 30 años, cuando trabajabas el propio Pablo Motos en la cadena SER en No Somos Nadie. Porque hay que recordar que el comienzo de Pablo Motos y Broncano tiene muchas similitudes. En radio, ¿no? Los dos empiezan en radio, los dos empiezan en una televisión con un directivo como Fernando Jerez, muy arriesgado creativamente, que se atreve a otras cosas donde no llegan otros. O sea, los dos son fruto de uno de Cuatro, que dirigía Fernando Jerez con Elena Sánchez, y después Broncano de Movistar Plus, cuando dirigía Fernando Jerez. O sea, que es una televisión que se parece mucho más de lo que la separa. Incluso han trabajado juntos en El Hormiguero, ¿no? En algún momento. Bueno, él fue de invitado una vez. Sí, o sea, era Grison el que ha trabajado también ahí con un poquito más, ¿no? Bueno, igual fue un día de esto hacer sonidos. Unas fotos y así. Sí, pero no se han juntado mucho. O sea, cuando se han juntado ha sido más que nada, yo creo, por crear meme. No, pero de hecho yo me acuerdo que al principio como que tenía muy buen rollo, porque una vez fue el Broncano, fue con Dani Martín al Hormiguero y que entraron como de repente porque el Dani Martín tenía una tarjeta dorada, no sé qué, que podía entrar siempre que quisiese, y estuvieron ahí como haciendo bromas, dijeron, este es un chaval que está empezando en la televisión y no sé qué, no sé, como que se veía buen rollo. Pero jugaban a eso, porque Broncano estaba en Movistar y jugaban un poco al pique. Porque no eran competencia, ¿no? No eran competencia, aunque Motos compite con todo el mundo. Por eso Buenafuente dejó de anunciar los invitados de Leitmotiv. Y por eso Broncano no anuncia a los invitados. ¿Por qué? Porque claro, si anunciaban los invitados, igual se te caía el invitado, porque el Hormiguero siempre quería la exclusividad. Que es lo que pasaba con más tarde con la revuelta. O sea, es por eso por lo que no anuncian. Claro. A mí me encanta el suspense en pero televisión. Es un fallo también que no anuncien al invitado, ¿no? Porque muchas veces ves por el invitado. Claro, ves por el invitado. Yo sí sé que va el Hormiguero a Ana Mena y yo me estoy poniendo el Hormiguero. Depende. Pero si eres Leitmotiv, no. O sea, Leitmotiv la gente lo miraba porque era Leitmotiv. ¿Qué es Leitmotiv? El programa de Buenafuente. El programa de Buenafuente. Que hacía Movistar. Ya, pero... O sea, la gente miraba el Leitmotiv porque era el programa de Buenafuente. Ya, pero estas cosas, o sea, yo creo que a la revuelta lo que le falta muchas veces es anunciar al invitado. Puede porque... ser. Bueno, ya han anunciado alguno. El otro día cuando fue... Pero claro, ya había acabado el Hormiguero. Pero sí que es verdad que yo defiendo mucho el suspense de la televisión. Yo soy de menos. Karol G dices. Claro, fue Karol G, sí que lo anunciaron, ya había acabado el Hormiguero. Sí. Pero yo sí que defiendo mucho también. Claro, ves, por ejemplo, perdona que Sí. por ejemplo, ahí yo sí que vi el. Claro, ahí lo anunciaron ya porque necesitaban subir, porque también te digo que el programa estaba bajando cada día un poquito más la audiencia, porque además es un programa muy oscuro, llega el verano. Ya. Cuando llega el calor los chicos se enamoran y la revuelta parece que está metidos en una cueva. Sí. Y entonces, pero es verdad, sí. pero sí que en la tele también está muy guay el suspense, ¿eh? A mí me gustaba mucho sorpresa, que de repente venían las Spice Girls y todos los días podía venir las Spice Girls, porque cualquier día podía venir alguien grande. ¿No? También la tele es que no te hagan, pero estamos acostumbrados a los spoilers y queremos todo que nos avisen de antes. Ahora todo se anuncia y Hasta. incluso si hay el bote de pasapalabra también te anuncian, ¿no? Que eso antes no se... Mi abuela me lo no se dice, bueno, y hacía. no lo van a dar, pero como no lo han anunciado, Ya. pues qué Sí, gracia, pierde- hemos perdido un poco gracia, claro. Pierde la Muchas magia. veces hasta lo cambian y lo ponen a la noche cuando hay Sí. el. Sí, lo han hecho, Sí. sí. Borja, es como evidente que la derecha y la ultraderecha están creciendo, están en auge y eso se está representando un poco en televisión también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo Bueno, lo porque, ves este tema? a ver, la televisión es un retrato de cómo somos en cada momento. En los momentos que hemos sido más creativos, la televisión ha sido más creativa. En los momentos que hemos estado más perdidos, la televisión ha estado más perdida. Y ahora yo creo que estamos un poco perdidos y también no hemos sabido... las redes sociales se nos han ido de las manos. Es decir, estamos hiperconectados y a veces nos fijamos más en lo que nos indigna que en lo que nos aporta. Entonces, ¿qué hemos creado? Que los discursos de odio nosotros mismos los promocionamos. Dedicamos mucho tiempo también todos a los discursos del odio. Por lo tanto, los algoritmos potencian eso y al final tenemos un problema porque se ha legitimado
Se está legitimando insultos y prácticas que antes daban vergüenza. Ya no da vergüenza. La mentira ya no da vergüenza. Bueno, ser racista está de moda incluso un poco, ¿no? Claro, bueno, sí, en redes sociales y todo me da a mí la sensación de que está como de moda y está como muy normalizado hacer comentarios racistas y que no estén ya como castigados, ¿no? Que estén como aplaudidos. No, antes daban vergüenza. Habíamos conseguido que diera vergüenza. Exacto. Y ahora, pues es que dicen, es que es verdad. ¿no? Y aunque no sea verdad. ¿En qué hemos fallado las personas más progresistas? Pues yo creo que hemos fallado en que a veces picamos el anzuelo de las trampas de la ultraderecha. Y hay una cosa que nunca se puede hacer y es poner los derechos humanos a debate. Y a veces lo hacemos. Yo lo pienso a veces, ¿no? A veces veo a polemistas que están en muchos programas de radio, de televisión, que son grandes referentes, entre comillas, de la izquierda, que lo que hacen es posicionar los derechos humanos. Y eso es muy peligroso, porque entonces estás jugando a la derecha, estás jugando el juego de la extrema derecha. Yo creo que en una democracia tenemos que convivir las ideologías que respetan los derechos humanos, ¿no? O sea, tolerancia cero contra los intolerantes, ¿no? Pero sí que yo creo mucho en la diversidad en los medios de comunicación, porque sí que en los últimos años hay mucha gente que dice queremos pluralidad en los medios de comunicación, pero luego nadie parece que quiere pluralidad. Porque yo veo que en Televisión Española se aplaude mucho por la mañana a Silvia Ucharrondo, a Cintora. A mí no me parece que estén haciendo programas plurales. No están siendo programas plurales. Bueno, que es un poco lo de siempre, son pero un poco programas más de un enfocado a la sesgo. izquierda. Son programas de un sesgo claro y además que a veces se da mucha voz a cosas que no son muy minoritarias de extrema derecha para crear miedo. Cuidado que vienen estos. Y lo que se está haciendo es promocionar el racismo vendiendo que lo quieres combatir. Bueno, en general Cuidado, es lo contrario, ¿no? Un poco. Claro, bueno, pero igual a veces se utiliza también porque viene bien al gobierno crear ese miedo. Entonces, cuidado con... yo tengo mucho pensamiento crítico y a mí cuidado también con instrumentalizar los derechos humanos para que viene el coco, que viene el coco. Porque a veces el que viene el coco lo estás promocionando a posta para mantenerte tú en el poder. Y entonces eso no es proteger los derechos humanos. Esto es una cosa que tú siempre defiendes, No sé si me que explico. a veces la tele trata a los espectadores de tontos, un poco. Sí, ¿Tiene que ver con esto? yo creo mucho en la televisión. Mira, me estoy viendo Verano Azul, la serie de nuevo. Y me está fascinando, me la voy, porque claro, siempre hacemos la broma de Verano Azul, traes algún capítulo suelto, pero me estoy viendo un capítulo a uno, ¿no? O sea, uno a uno, y probablemente haga un artículo este verano de cosas que aprendo en cada capítulo. Y me doy cuenta que en la transición democrática, después, en los 80, que veníamos de una dictadura y que España sabía lo que quería ser y lo que no, y es normal, ahora ya se nos ha olvidado, y la gente tenía muchas ansias de libertad, las series tenían muchos valores de intercambio generacional. Era una serie que aprendías con historias. Eran unos chavales que todavía se creían infinitos, que querían cambiar el mundo. Y que de repente sus padres aprendían que los padres no solo enseñan a los hijos, sino que los hijos también enseñan a los padres. Y entonces al final era una sociedad creaba una sociedad la convivencia, lo bonito de la convivencia. Ahora creo que hay una diferencia en televisión, y en la televisión, en vez de haber series que nos inspiran, que las hay, pero sobre todo veo que hay mucho discurso que parece que estamos imponiéndonos los unos a los otros ideas. Y al final, bueno, los derechos hay que pelearlos y a veces hay que tirar un ladrillo para abrir derechos y todo esto, pero también aprendemos mucho conociéndonos a través de la ficción, de las series, de los programas creativos que tienen una profundidad. Yo creo que a los programas les hemos quitado profundidad y estamos todo el rato con que hay que enfrentar todo. Y todo no se puede enfrentar. Yo cuando colaboraba en La Hora de la 1, en la mañana de Televisión Española, en un programa que era un programa maravilloso, que estaba ahí Valeria Vegas, Cristina Fernández, es verdad, sí. Norma Duval también, Duval. sí. Claro, es un programa que probablemente sería imposible hoy, ¿no? Porque Celia Villalobos, Gonzalo Miró, éramos como gente muy diferente, Paco Tomás, éramos gente con ideas muy diferentes, pero que intentábamos entendernos, no enfrentarnos. Y al final nos acabábamos conociendo y ellos, pues Celia Villalobos, Nieves Herrero, tal, Norma derribaba prejuicios y nosotros también derribábamos prejuicios con ellos. Y eso es la tele, yo creo. Y ahora parece que hay que enfrentarlo todo, ¿no? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. A mí me gusta mucho una frase de Pedro Cerolo, que cuando le insultaban los fachas, ¿no? Decía, hay una diferencia entre mi mundo y el suyo, y es que en mi mundo usted sí cabe. En el suyo yo no quepo.
Yo voto mucho por esa frase, porque creo que es la convivencia, defiende la convivencia. La libertad no es algo lo que me da la gana, la libertad es la solidaridad, ¿no? De conocernos y eso. Y ahora, el otro día alguien estaba criticando, de la izquierda estaban criticando la frase de Pedro Cerolo. Pues en mi mundo tampoco entra. Pues así, con el y tú más todo el rato no vamos hacia ninguna parte. Bueno, por la convivencia no es posible. Ya, pero sí que es verdad que... O sea, yo estoy a favor de esta frase, siempre y cuando A ver qué dices, ¿eh? no se abogue a Es broma. ciertos valores. Yo, por ejemplo, en mi mundo, Vox no cabe. Ya, pero es que van a existir, es decir, Ya. no, sí, claro, sí, sí. van Es un a debate. existir, pero también Sí. hemos permitido que existan. Sí. Se les ha dado un espacio en televisión también. Bueno, y han ganado también, es que decir, han resultado... Sí, o sea, poco a poco, de una forma automática como sociedad, no es culpa de nadie, también había un tiempo que lo pedía, pero se han ido abriendo camino. De todas formas, también abrir debate en según qué cosas digan me parece peligroso incluso. Bueno, claro, pero por eso hay que pararle los pies, pero con argumentos, no siguiéndoles, no poniéndoles el y tú más, porque entonces, y a veces se les desactiva. A mí me gusta mucho cómo Rufián desactiva a Vito Quiles, porque claro, Vito Quiles, alguno dice, es periodista. Bueno, digo, pues no es periodista, porque una cosa es hacer periodismo y hacer preguntas a todos por igual, y otra cosa es ir al Congreso a poner nervioso a alguien para que pierda los papeles. Sí. Y lo editas es más importante lo que tú le dices Sí. que lo que va a decir él. El protagonista es él siempre. Claro, y no va a todos los partidos. Solo va más a acosar a gente él- que a preguntar, es diferente. Y Él mismo lo dice. Bueno. Él mismo lo admitió que no le interesa ni PP ni Vox para ir a preguntarles. porque él vive de la gresca. Y hay gente que le defiende diciendo, pues que quien caiga hacía lo mismo. No lo mismo, que hay quien caiga hacía humor, iban a bromear a Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre entraba al trapo, y luego iban al otro, es decir, hacían... Era neutro, un poco más neutro. Era comedia. También es verdad que también esto lo explica muy bien Wyoming. Creían que estaban dejando en evidencia a Esperanza Aguirre y lo que hicieron fue humanizarla, Ya. porque generaban el personaje empático. Entonces, bueno, todo es complejísimo. Lógicamente yo no puedo ir... hay partidos que nos crean, por ejemplo, al colectivo LGTBI, nos convierten en chivos expiatorios para conseguir revoluciones que no existen y para llegar al poder y utilizan a minorías vulnerables, que es lo que están haciendo también ahora con los inmigrantes, pues para ganar adeptos, creando miedos que no existen en la sociedad. Lo que ha pasado estos días en Torre Pacheco, en Murcia, en realidad es muy minoritario, pero se focaliza y los medios a veces lo hacemos más grande y es muy difícil hacer el equilibrio, porque claro, existe, hay que tratarlo, pero también hay que tratarlo con el espíritu crítico, que no creemos problemas que son muy minoritarios. Y eso tiene mucha culpa en las redes sociales. Quizás lo de Torre Pacheco sería un ejemplo de lo que has dicho tú, de la izquierda utilizando el que viene el coco y propagando más lo que es, ¿no? O sea, A mí me da pena, que creo que todos los partidos principales se han contagiado de una cosa que es la tensión narrativa. Todos están buscando una tensión narrativa para desactivar al ciudadano, al espíritu crítico del ciudadano, y para construir creyentes. Entonces estamos dejando de ser ciudadanos para ser consumidores, que creemos que siempre tenemos la razón y que vivir es como ir a comprar algo al Corte Inglés que luego lo puedes descambiar. Y eso es un problema, porque claro, yo como persona progresista yo quiero mantener mi espíritu crítico y creo más en los matices que en la simplificación de la realidad. Entonces yo lo de Torre Pacheco pues a veces pues no lo entiendo y que lo quiero entender, pero creo que vamos tan rápido y que estamos más entretenidos que informados. Y entonces me falta profundidad en la política actual en general, la verdad. ¿Y qué parte de responsabilidad tienen comunicadores como Ana Rosa Quintana, Iker Jiménez, Susana Griso, Sonsoles Sonega, de todas estas cosas que hablábamos del auge de la derecha y de ejemplo de no convivencia entre distintas ideologías, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en los medios tenemos responsabilidad, y algunos más que otros. Es decir, yo abogo mucho por esa convivencia. Yo creo que en la vida a veces esto lo dice Maruja Torres, lo dice Maruja Torres, en la vida hay que humanizar a veces al enemigo,
para que evolucionen los conflictos hay que humanizar un poquito al enemigo. Hombre, depende de quién sea el enemigo. Claro, si te va a matar no le puedes humanizar. Pero bueno, es una cosa que pasa. Pero sí. Y entonces sí que es verdad que yo creo que la televisión a veces ha dejado de vivir la política muchas veces como se hacía en el telediario para vivirla como un reality show. Entonces se tratan los programas, vas con unos o con otros como el concursante de un reality show. Entonces es lo que ha pasado a este tipo de programas, que lo mismo te hacen la mesa de supervivientes que la mesa política. Entonces estás en una trinchera que yo creo... A mí me gustaba mucho Ana Rosa Quintana antiguamente porque tenía una ironía muy divertida, cuando Veredicto, cuando Extra Rosa... Y creo que... Bueno, cuando no era una villana, ¿no? Porque ahora se ha convertido como en un personaje que es como una villana, ¿no? También según el lado en el que lo veas. Sí. Pero desde el nuestro, al menos, para mí es como... Bueno, yo siempre he sido de María Teresa Campos. La buena. Porque porque también la he conocido mucho a María Teresa. Entonces María Teresa, que la he conocido mucho en persona, María Teresa era una tía que tenía un compromiso político, social. Es decir, entendía la política no como el partido político, sino entendía la sociedad. Porque ella la intentaron matar 2 veces la extrema derecha, incluso, a María Teresa. Sí. ¿Matar de en verdad? Málaga, sí, la quemaron en el coche. Ay, qué lástima. Era una tía. No, claro, María Teresa es que revolucionó la radio, era una tía muy moderna, muy progresista de verdad. Comprometida con los derechos humanos, precisamente. Llegó a dirigir los informativos de la cadena española cuando no había mujeres directivas, defendía al colectivo LGTBI cuando en los 80 decía frases súper modernas que hoy muchos todavía no las saben decir. Y ya bromeaba cuando alguien decía, yo no soy homófoba, pero... Bueno, no decían la palabra homófoba, ¿no? Lo que dirían entonces. Pero tengo muchos amigos gay. Ella lo decía ya, decía, uy, esa frase. Huele mal. Sí, era muy moderna, María Teresa. Y siempre ha tenido ese compromiso de que entendía que había que hacer entretenimiento, sí. Pero no había que engañar nunca al espectador. Y le gustaba hacer el ejercicio del espectador... El ejercicio de honestidad con el espectador. Ella era muy generosa con la audiencia. Si tenía un día malo, tú lo veías y por eso te quedaba. Daba igual qué invitado tuviera María Teresa o qué exclusiva, porque la querías ver a ella cómo contaba la vida, ¿no? Es que era muy guay María Teresa. Y era una tía que siempre quería aprender de la gente joven. Por ejemplo, trabajó con Elvira Lindo cuando era joven. O sea, quiero decir, ella era una tía como que siempre quería estar a la última, quería ser muy moderna siempre. Manolito Gafotas. Sí. Bueno, de hecho, ahí tienes mi libro, le presentó mi libro en la Fundación Telefónica en Madrid. Y ese día salió con una energía brutal, porque claro... María Teresa, sí, pensaba que decías Elvira, sí, me acuerdo yo vi fotos de eso, sí. Y salió en 2019, que todavía estaba ya muy bien, y fue muy divertida porque estaba muy irónica. Claro, ella salió hipervitaminada a esa presentación del libro, porque como estaba todo el auditorio, un auditorio grande, que además es la Fundación Telefónica, que está muy guay, muy moderno, y estaba lleno de gente joven, todos querían la foto con ella, ella salió como feliz ese día, ¿no? Porque al final pasamos a hablar de mi libro. Fue una entrevista a María Teresa que fue maravillosa. Has dicho justo lo de que María Teresa no quería engañar a los espectadores y ahora precisamente desde algunos programas incluso es lo que se pretende hacer con el tema de los bulos, ¿no? O sea, comunicadores que dan puerta abierta a los bulos y que para comunicarlos muy bien, pero para luego desmentirlos no se toman como ningún tipo de rigor. Bueno, ¿no? es que al final como cuando hacemos una televisión que todo el rato son debates, claro, el debate, si no hay certezas, no hay novedades informativas, ¿de qué vas a hablar? Porque no tienes ninguna novedad, pero hay que rellenar horas y horas y horas. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay certezas, no hay novedades, pero tienes que debatir todo el rato? Pues que empiezas a especular. Entonces, la especulación, y además siempre, como buscan siempre los mismos referentes, en televisión hay palabras que son como prohibidas, que parece que bajan la audiencia. Como, por ejemplo, experto. Entonces, a veces prefieren siempre tener a los mismos colaboradores que el espectador reconoce. Bueno, sí, gente hablando de cosas que dices, bueno... Bueno, aquí que habláis de mucho de la prensa, hoy estamos muy intensos, ¿eh? Sí, ahora ya pero sí, no, ahora pero ya... ¿qué quiero decir? Pero justamente es que... Vamos a hablar del Grand Prix. No, pero la información política es que se trata como la prensa del corazón. Es que ya están los de izquierdas, los de derechas, y está todo como súper simplificado. Y entonces eso también da voz a los bulos porque todos ya son creyentes de lo que tienen que defender. Y a veces la vida... Mira, María Teresa, cuando hacía el debate político en Día a Día, tenía también gente de todas las ideologías y tal, pero prestaba más interés muchas veces en temas de consumo, de cosas que afectaban al espectador en lo cercano. Pues aquí me ha subido el precio de no sé qué, el IVA no sé qué, eso lo prestaba mucha atención, tenía ganas de eso, ¿no? Bueno, pues estamos pues eso, es que estamos todo el rato viviendo todo como un reality show y es muy cansado. Yo estoy muy cansado. Últimamente, de hecho, estoy viendo que hay como una mini corriente de gente
comunicadores que se están dedicando a desmentir todos los bulos. Bueno, Malas Lenguas, el programa Malas este de la 1 Lenguas, nació en principio como para desmentir bulos. Maldita.es. Bueno, Maldita, Neutral de Ana Pastor también se dedica a eso. Ana Pastor. Oye, Malas Lenguas te has reído Ana un poquito. Oye, Ana Pastor es una estupenda profesional, ¿eh? Sí, será una estupenda pero profesional es una también que estupenda- barre para casa para cuando Que no, quiere. que no, que Ana Por es- mucho que tiene oye, ahí lo de los bulos. Que no, sé. que no. Ana No es soy una- yo muy de Ana no, Pastor. la oye, verdad. mira, me está diciendo Ana Pastor ahora. Que entre en directo. No, que Ana es muy buena. No, es que también eso, fíjate, ha habido las tendencias de las redes sociales que son muy tóxicas y también muy machistas, a veces. Las redes sociales buscan cabezas de turco y a los periodistas que son más equilibrados a veces, que han mantenido el rigor de dar a todos y mantener el equilibrio sin ser de un partido, ahora es un momento muy malo. Porque si no estás en un lado del partido de forma evidente, te dan los de un lado y los de otro. Y a Ana yo creo que le ha pasado eso. Y Ana ha sido una estupenda periodista, de Sí, verdad. no, sí, yo los no- desayunos, los programas que ha hecho en La Sexta, de verdad, son impolutos. Podemos criticar otra cosa de La Sexta, pero los de Ana Pastor han sido súper Yo rigurosos. no lo discuto, lo único que me llama la atención que teniendo una cosa como Neutral, que es para discutir bulos, luego lleva cuando hay un debate político, cuando llegan las elecciones y un político dice un bulo y ella no lo desmiente. Pero no, yo Entonces creo que sí los- sí me que- llama, sí que los me llama- desmienten. se queda como muy en segunda fila, como si no tuviese nada que ver con yo creo ella. que sí que los despienten. Yo sí que- ¿Y por qué te has reído cuando hablamos de Malas Lenguas? No, pero que no, voy a acabarlo de Ana Pastor. Pero no, pero quiero decir, sí que los desmiente. Lo que pasa que a veces tú estás haciendo un debate político y no te da tiempo. Hacen esta táctica los políticos de decir muchísimas mentiras, porque así no puede. Esto lo hace muy bien Trump también. Dicen tantas mentiras que cuando te pones. Cuesta Cuando te pones a desmentir una, es que ya tienes la siguiente. Entonces hay un efecto dominó que es imposible desmentir ninguna. No es. Sí, eso también. No, y a mí, quiero decir, Malas Lenguas creo que es más un programa como Tómbola de tal, pero no desmiente bulos. Están ahí como a. Porque es como Tómbola para Que es como Hombre, un poco de humor. Sí. No, bueno, hay cosas que tiene bien, tiene cómicos que hacen Yo humor. tengo una amiga que es reportera. ¿Quién es tu amiga reportera? Esther Alcázar. Rubita, ha estado mucho en el Congreso últimamente. Pues bien, ¿no? Que hay gente muy buena trabajando. Pero sí que es verdad que es más tirando al humor que a la información, ¿no? Por No, si- pero tiene. sí. No, la pero verdad es que nunca lo he visto. No te Pero puedo todo lo, o sea, siempre que están hablando como de política, ¿no? es un programa, a ver, es un programa de actualidad, como el que ha hecho siempre Cintora, con debate Exacto. político, mucha conexión, Sí. pero no están desactivando bulos como nació el programa para ser, o sí. como hace Ana Pastor, o como hacen los de Maldita Hemeroteca, en el programa de Julia, por ejemplo, en la radio, que sí que están de una forma, están más al debate. Está más al debate incendiado de que entiende que la televisión es tensión narrativa. Y es que yo estoy muy cansado de la tensión narrativa, yo quiero distensión también un poco, ¿no? La cosa Serenidad. esta de que no quiero vivir momentos históricos, ¿no? Un Es que no poco- puede- un el poco problema esto. es que cuando vivimos todo el rato en momentos históricos se devalúan las palabras. Y entonces, como lo vivimos ya todo como un reality, a veces nos cuesta diferenciar lo importante de lo accesorio. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vivimos tan aturdidos de tanto momento histórico, nos olvidamos que las ideas van más despacio que las imágenes. ¿Qué nos pasa hoy? Que cuando vemos una imagen y nos ponemos a pensar en esa imagen, llega otra imagen de impacto que tapa la anterior imagen y nos impide pensar esa imagen. Entonces estamos aturullados y estamos desmemoriados y nos creemos todo el rato protagonistas de la historia, pero en realidad no recordamos de dónde venimos. Y una sociedad sin memoria es peligrosísima porque es una sociedad más manipulable. Porque todos somos o blanco o negro y la sociedad es muchísimos matices. Yo en eso estoy por complicarme la vida en el periodismo. Yo cuando hago un artículo intento todo el rato buscar el matiz, no quedarme, claro, me leerán menos, porque lo que queremos es lo que te esperas. Por eso me parece Ana muy buena periodista. A mí Ana Pastor me parece muy buena periodista, de verdad, porque es que ha hecho programas muy buenos, objetivamente, es que es objetivo. Bueno, y entrevistas también, o Y, sea, que no, tiene y su entrevistas mérito, muy lo cual es buenas, y bueno. lo que pasa es que, claro, como queremos, ahora estamos como que queremos que al que nos gusta no le hagan preguntas difíciles. Cuando haces una entrevista política en un programa que tiene un tiempo, pues tienes que hacer preguntas que no se te escape el político. Una cosa es hacer un programa de entretenimiento que te permite más jugar, y otra cosa es un programa de política. Si tienes 15 minutos para hacer una entrevista, tienes que hacerle preguntas y tal para que te conteste algo. Y entonces ahora nos hemos acostumbrado a que nos gusta solo el que hace preguntas chungas al que nos cae mal. Pero si al que nos cae bien hacer preguntas chulas, ya le odiamos. Pues eso estamos, entonces tenemos ahí un desquite. ¿Estás hablando de Silvia Inchaurrondo? ¿Eh? ¿Estás hablando de No estoy hablando nada. Estoy hablando más de los A espectadores. mí me encanta Silvia, ¿eh? No, estoy hablando más de los espectadores. Vale. Que les gusta Silvia cuando tal, pero si pasado mañana Silvia cuando gane el crítica con la izquierda. cuando gane el PP
que gobernará de nuevo el PP porque estamos en una democracia y cuando gane el PP, si Silvia hace esas preguntas duras a la oposición, bueno, al revés, ¿no? O lo que sea, me estoy liando, pero también le criticarán. Si ahora Silvia hiciera preguntas duras a Sánchez, pues se la criticaría. Se le criticarían los del Partido Socialista. Otra cosa es que igual no hace preguntas duras a Sánchez. ¿Es posible que esto le haya pasado un poquito a Jordi Évole? Que antes como que a todo el mundo se la liaba por igual y ahora ataca un poquito más a la derecha. Yo creo que Jordi siempre... Jordi representa el superpoder de la risa, yo creo. Jordi consiguió hacer cosas muy chulas en el prime time que las cadenas privadas nunca en ese momento hubieran dicho que sí, porque al final era el follonero de Buenafuente, que se nos ha olvidado. Entonces empezó a hacer Salvados por la Campaña, que era un programa como de broma y tal. Y ahí se dieron cuenta que funcionaba más el toque político. Y entonces yo creo que ha hecho retratos muy chulos, un programa con una línea claramente progresista. Sí que es verdad que yo creo que lo inteligente de Jordi es que ha habido un momento que se cansó de la política y ahora, si os dais cuenta, las entrevistas que hacen lo de Évole es más sociales, ¿no? Son más sociales, más de personajes. A mí me gustan más las de personaje. Y entonces que me gusta porque ha pegado la evolución. Sí. En un momento en el que todo se ha contaminado mucho, él se ha ido por otro lado. Sí. Vale. Sí. Y luego, bueno, ahora le critican mucho el artículo que hizo de Santos Cerdán, que le hizo como... No lo he visto. Bueno, pues hizo como una oda. Bueno, pero también todos nos podemos equivocar, porque todos a veces... Lo guay que tiene el periodismo es que conoces a gente muy interesante. Entonces tú cuando conoces a la gente, empatizas con la gente. Sí. Entonces que a mí eso me encanta. A mí me encanta conocer, pues... a mí me gusta mucho ir a rodajes, a programas, a reunirme con la gente que hace la televisión porque les conoces y a veces te das cuenta que son como la tele y otras veces que no son como la tele y empatizas y admiras y al final el gran superpoder de la comunicación es el poder admirar y ahora como estamos todo el rato como encabronados parece que no podemos admirar, pues... bueno, es que es bonito también admirar. Claro, parte de... y cuando admiras a alguien dices... Cuando criticas a alguien dices, dicen la gente en las redes sociales, si criticas algo, porque dices, pues esto no ha funcionado. A mí nunca me gusta criticar a las personas, me gusta, porque todos somos fruto de nuestras circunstancias. Entonces, pero a veces criticas a alguien y dices, ya está el amargado, criticas algo, ¿no? Y cuando explicas algo de alguien porque dices, qué guay, ¿no? Valoras algo profesional porque es lo que tenemos que hacer. A mí me encanta, son los artículos que más me gusta, lo de decir, qué guay todo esto que han hecho, ¿no? Alguien siempre te dice pelota. Y digo, pero no os dais cuenta que la divulgación audiovisual es sobre todo aprender de la gente que hace guay las cosas y que cambia el mundo. Oye, y bajando ya un poquito la Ahí sí estamos muy política, intensos, ¿eh? Vamos a hablar de Gran Qué Prix. rollo de ¿Qué podcast tiene? está quedando hoy. Bueno, no nos digas qué rollo, Borja. Es que otro, yo he escuchado otros, es más divertido. Bueno, pero cada programa Esto tiene yo su aquí cosita, parezco Silvia Echarrondo por la mañana dando y un cada meeting. invitado también. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar como del Gran Prix. Claro, ¿Qué ya tiene? cortaremos si no. Ay, ¿Qué sí, tiene? qué No rollo, vamos a cortar no. nada. ¿Qué tiene el Gran Prix? Que de todos los programas que intentaron tener una doble vida con este boom de la nostalgia y tal, parece como que es el único que se mantiene a flote. Pues fíjate, el Grand Prix lo mejor que tiene es que es todo lo contrario que hemos hablado hasta ahora. Es decir, en una sociedad que está fijándose todo el rato más en lo que nos separa que en lo que nos une, el Grand Prix de repente son dos pueblos de gente de la calle yendo a jugar, a conocerse, a caerse, a salpicarse, a divertirse, a reírse de sí mismos. No están... estamos acostumbrados a tantos talent shows que cogen todo el casting y ahora vamos a coger al cachas, y ahora vamos a coger a la graciosa, y ahora vamos a coger al maricón, ¿sabes? Todo con clichés muy tal. Y en el Grand Prix es gente del pueblo, no le hacen... O sea, van los del pueblo y no están elegidos ni por cuotas de patrones, no, son gente, la congregación de la vida. Yo defiendo mucho que la televisión, la gran televisión, y también Tu cara me suena. Si os dais cuenta, los otros grandes éxitos, o sea, el gran éxito de la temporada ha sido Tu cara me suena. ¿Por qué? Porque es España, Tu cara me suena. Pero Tu cara me suena sí que están como bastante definidos los personajes, ¿no? Pero están definidos. El cantante, el humorista... Sí, bueno, claro, pero porque tienen que elegirlos porque no es como el Grand Prix que van a cascoporro. Pero son, si os dais cuenta, es una diversidad de España muy clara, conociéndose. Es decir, que al final Tu cara me suena es como que también está muy bien que se haga aquí en Barcelona, que le da un toque diferente. Tu cara me suena es como la verbena mediterránea. Es una fiesta de buen rollo que de repente pues Genesi conoce a Bertín y se acaban porque Bertín en persona gana mucho, ¿eh? Todos metemos caña a Bertín. Se lo merece a veces, como todos nos merecemos que nos den caña a veces, pero Bertín es un tío que lo conoces en persona y es un tío
que es bajo en persona, que se Es trabaja muy bien es con que él. Ser un facha no te exime de ser una persona simpática. No, que pero te puede quiero decir, pasar, mirar no. Rajoy, seguro que es la monda. Sí. En cuanto Claro, a hombre, por simpatía. supuesto. Hombre, Pero- dicen que es buena persona, pero claro, no dejas de ser un facha. Hola, Cifu, mira, que me gusta a mí ella. Bueno, pero yo vivo enfrente en Madrid del supermercado donde Cifuentes Ah, ¿sí? hizo el Era tragal. Eroski, Virló ¿no? las cremitas. Sí, ahora es un Carrefour. Pues me encantaría recrear como la escena, ¿no? Con las Yo cámaras vivo y ahí. hacer como la propia versión. Pues sí, no, pero a ver, claro, quiero decir que, pero bueno, pero te quiero decir que otros no querrían ni aprender de Genesis. Pero Bertín está ahí, se acaba, ¿sabes? Y, Un poco pasa en Masterchef, ¿no? También esto, ¿o qué? Sí, pasó con Inés y con Cifuentes precisamente en la última edición un poco, ¿no? Claro, bueno, porque es que la vida es eso. Es decir, es que no vamos a estar todo el rato como... Peleando. Pero no, porque, y sobre todo, que con la empatía se consiguen muchísimas cosas a veces. La empatía es un superpoder que tenemos. Intentar comprender para que nos entiendan, ¿no? Y entonces a veces te conocen y ¿cómo se desactivan los prejuicios? Conociéndonos. A veces te cuentan cosas de las personas trans y claro, es que nunca has conocido a una persona trans y luego dices, ay, pues una persona pues como yo, pues quiero decir, pero cuando te meten tantos miedos en la cabeza... Bueno, de hecho, a Inés la pusieron fina en Masterchef por su amistad con Cifuentes y tal, una amistad profesional y tal, en un ambiente de trabajo, y a mí me parece pues un ejercicio de convivencia muy necesario que todos tenemos que hacer y Claro. seguro que todos en todas las familias nos encontramos con ideologías distintas con las que al final te llevas bien Es y lo no que pasa iba a decir. nada, ¿no? No está lejos de una cena de Navidad. Sí, sí, total. Claro, no, pero como O estamos una, en... o una empresa de trabajo, una Claro, oficina. pero es que las redes sociales nos han simplificado mucho. Es como tú ves Instagram en verano y ves las playas y dices, Dios, todos los tíos son iguales, todos están con cuerpos perfectos. Y luego vas a la playa de verdad y la playa es el lugar más democrático del mundo. Porque en la playa da igual el cuerpo que tengas, el bañador que lleves, que todos chapoteamos juntos. Es que la playa es un lugar de felicidad compartida que ahora parece en Instagram que parece que solo hay un patrón de físico en las playas. Pero no, las playas es un sitio siempre que ha sido muy democrático. Pues eso tiene que ser la vida, ¿no? Ese punto de reunión de la convivencia que es aprender los unos de los otros respetándonos. Y eso es lo que nos olvida, y ese es el problema, cuando estamos todos encarronados, o sea, todos enfadados con la irritación. La irritación a veces nos sirve de demasiado. Bueno, y así lo demuestran programas como Grand Prix, Tu cara me suena y tal. Hablando ya para terminar de hablar del Grand Prix, a mí me da la sensación de que hace años hubo un boom como de rescatar la nostalgia, de rescatar un montón de programas, Sí. formatos, grupos de música. Que a quien caiga de todo, sí. Y luego han funcionado los que han funcionado o lo que sea, pero independientemente de ello, creo que ya ha pasado ese momento. No sé cómo lo ves, que estamos empezando a olvidarnos del boom de la nostalgia. Es que yo creo que ha habido una falta de ideas en la televisión. Bueno, en la televisión hay un problema actualmente, ¿no? Y es que esto lo cuentan muy bien los directivos, Macarena Rey de Masterchef, Inés Rubira de Yes Music. El otro día estuve en una charla con ellos y lo explicaban muy bien. Los formatos, para comprar formatos nuevos, las cadenas te piden que estén probados a nivel internacional. Hay una garantía. Claro, que triunfen a nivel internacional. Entonces hay un problema. O sea, cuando compras el formato y no cuando lo creas, ¿no? Claro, o sea, claro, no se compra nada nuevo porque las cadenas te obligan que ya haya triunfado en otro país Claro. para comprar algo. Entonces estamos en el día de la marmota, porque en España además, que en España los grandes formatos que hemos tenido, los tres fenómenos clarísimos de éxito en nuestra televisión, el 1, 2, 3, Operación Triunfo y Tu cara me suena, que son tres formatos que se crearon aquí y luego se vendieron fuera, eran quedados aquí, no se pudieron testar fuera, se crearon aquí con ideas también de otros países, siempre, ¿no? Siempre nos inspiramos. Y alguien confió en ellos. Ahora siempre hay una falta de ideas porque ninguna televisión internacional quiere comprar ideas que no estén probadas. Entonces eso es un gran problema. Cerveza no quieres, ¿no? No, cerveza no quiero. ¿Quieres agua? Para No os Monse, preocupéis, es que está no, ahí da igual. porque Estás está en la bien, nevera. estás Estoy bien. Pero voy a... Un segundo. Íbamos calor nos está tocando. por lo de la nostalgia, ¿no? Bueno, que los de grandes formatos y tal, Tu cara me suena y eso... Luego lo editas algo para bajarle. Vale, pues meto una pregunta. No, pero lo de la ¿Hablamos nostalgia te lo digo si suena? quieres. Venga. ¿Sabes? El superpoder que tenía la nostalgia es que para las cadenas de televisión la nostalgia se vende sola. Porque todos los medios empiezan a publicar, vuelve tal serie o vuelve tal programa y todo el mundo, ¡ay, que vuelve! Entonces ya se habla. Lo que pasa que la nostalgia es venenosa. Porque, claro, cuando tenemos algo romantizado en la cabeza, solo es facilísimo defraudar expectativas. Sí. Pero el Grand Prix lo hicieron bien. El otro día que yo estuve en el rodaje del Grand Prix, el productor del Grand Prix, Carlo Borselman, me enseñaba unas fotos del decorado primero que le propusieron y era un decorado con pantallas de LED, así que no hubiera funcionado. Y él dijo, no, pues esto es justo como un parque de atracciones, ¿no? El Grand Prix es ese parque de atracciones que entras y te flipa, aunque ya... Porque claro, es un sitio que te
lleva directamente a la ingenuidad de la niñez, que eso es la televisión. Ahora, como todos los platos son naves espaciales, que son todas iguales, con pantallas de LED, pues perdemos un poco esta cosa de estar en un universo mágico. La televisión es fantasía. ¿Por qué triunfaba tanto Rafaela Carrà? Rafaela Carrà... Por la fantasía. No, claro, Rafaela tenía las dos claves del éxito de la televisión. Por un lado, y por eso también el colectivo LGTBI nos identificamos tanto con Rafaela, ¿no? O con Eurovisión. ¿Por qué? Porque en una sociedad que te decía cómo puedes vestir, cómo puedes expresarte, cómo puedes incluso sentir, ¿no? Que te marca los cánones dependiendo de tu sexo, cómo tienes que ser, Rafaela te permitía vestirte como quieres, imaginar otros mundos que están en con su música. Pero luego cuando llamaba por teléfono a la gente, en primer plano era una persona súper cómplice. Normal, ¿no? Súper humana. Entonces tenía, por un lado, la fantasía y por otro lado, la vulnerabilidad de lo terrenal. Eso también lo tenía la Campos. Entonces conectábamos mucho con ella, ¿no? Y eso lo tienen eso es la tele. Y ahora a veces la tele estamos como que no nos permitimos poder imaginar otros mundos con las escenografías, con los atresos. Y yo creo que Tu cara me suena. El Grand Prix lo tienen y por eso nos permite conectar con esos programas y que superen las audiencias convencionales. Y, Oye, hablando... Ay, dale. bueno, ahora que estábamos hablando de la nostalgia y de Rafaela Carrà y de cosas de antes, ¿resucitarías algún programa de antes? Yo ahora mismo no resucitaría ningún programa. Yo lo que quiero es cosas nuevas. Vale. Aprendiendo del pasado. O sea, la nostalgia está muy bien, pero yo reivindico más la memoria. Tener memoria de la historia, porque todo se ha hecho antes. Creo que Broncano sí que ha abierto un camino muy interesante de que el futuro de la televisión siempre va a ser la autoría, porque la tecnología cambia, las plataformas cambian, la televisión nunca ha dejado de cambiar desde que empezó y va a seguir cambiando. Pero hay una cosa que nunca cambia, que es contar historias con mirada propia. Eso siempre va a existir. Entonces hay que invertir en los autores con mirada propia. Y para eso hay que confiar también en la libertad de los autores, que eso es lo que a veces da miedo. Ya. Porque gente libre de verdad en televisión no hay tanta como parece. Ya. Oye, hablando de Tu cara me suena, que es tu programa favorito de la televisión, Ay, sí, ha ¿cómo sido. es posible? ¿Has ido alguna vez así? Fui una vez ¿tú has o un estado? par de veces, sí, pero de público, Pensé que ibas a actuar con alguien. Ojalá es mi sueño. Xavi, de Tu cara me suena. Sí. Hombre, ahora que están metiendo a personajes más desconocidos para la televisión convencional, a lo mejor. Claro. Sí, hay que hacer un TikTok de Yo imitaciones. estuve en una final y debías estar tú también, en la que ganó Miquel Fernández, que Ay, llevaron a es la que prensa. Yo a Mario le conocí en una rueda de prensa que claro. media prensa nos enamoramos de ti ese día. ¿Por qué? Sí, cuando eras No nuevo. sé qué vas a el primer día contar. que te vimos, no, que no lo sabes, claro que no lo sabes. Tú llegaste y tú viniste a la rueda de prensa con mucho rollazo. O sea, de look y tal. Y ¿Y no, cómo no iba sé, no sé vestido? cuál No sería. sé, vino, era nuevo y todo, claro, todo el mundo, todas las compañeras de la prensa dijeron carne fresca. Y sí, pero no me acuerdo. Hostia, pues no me acuerdo qué en día Sanz, sería. en Sanz, En que en Sanz. Sanz nos cogía un autobús, pues sería algún programa, pues a OT, Sería de aquí, a Tu cara claro, me suena. OT o- Sería más Tu cara me suena porque hace años ya. Sí, puede ser. Eras joven. Puede ser. Ay, ahora ya Éramos no lo jóvenes soy, todos. Bueno, tú sigues siéndolo. Yo cumplo la 44 ya. Bueno, ahora todos somos jóvenes. A ver si ahora hasta la gente de 70 Ya estoy. años reivindica Ya, su en las juventud. aplicaciones de ¿no? ligar, en las aplicaciones de ligar me están diciendo mucho ahora ¿Qué que te yo dicen? no me digáis esto porque los bloqueo. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Ay, qué bien, que es que quiero conocer maduros. Mira, por favor. Y me lo dice uno de 38 años. Digo, hijo, que tengo 43, no tenemos tanta diferencia. De 38, qué cara dura con 38 palos decirte eso, vamos. Qué fuerte. Pues me está diciendo mucho aquí en Barcelona, Blog. Sí, Blog. aquí en Barcelona. O sea, aquí en Barcelona hay esa Gustan maduros. tendencia. Gusta la fruta madura aquí. Qué fuerte. Por favor, que tengo 43 años, no 80. Ya. Bueno, Ha con dicho lo maduro, de- no podrido. Con lo de Tu cara me suena y tal, ¿cómo es posible? ¿Qué número de ediciones está? La 12. 12, sí. ¿Cómo es posible que un programa que lleva 12 temporadas firme su mejor temporada en la 12 después de tantos La mejor años? temporada de los últimos 4 o 5 años, creo. O sea, es como todo un caso marciano, ¿no? Bueno, y sobre todo porque es el único programa de prime time que empieza a las 10 de la noche. ¿Verdad? Es que es un programa que no bueno. conseguiría ese dato si Pero empezara a las... igualmente termina a la 1:30, 2. Sí, pero es más fácil engancharse si empiezas más temprano, pero sí que... pero que, bueno, y que están los viernes de la noche, que es una noche que Antena 3 tiene muy fidelizado el entretenimiento. Tened en cuenta que Tu cara me suena empezó en los miércoles por la noche, nadie confiaba en ese programa, porque todo el mundo... Y Telecinco ni compitió, cuando Telecinco le iba Ni muy me bien... acordaba que había empezado los miércoles. Yo Para mí en mi tampoco, cabeza era pero- siempre viernes.
Nadie pensaba que iba a funcionar. Y entonces le dejaron un poco vía libre, diciendo esta fricada que hacen los de Jet Music. Y yo ya en la grabación del primer Tu cara me suena, que yo tengo buenos amigos en el equipo y un buen amigo, entonces que hablaba mucho con él, me dijo, ha quedado muy bien este programa. Yo ya lo vi con ganas. Y claro, ese día fue el programa empezó a pelotar, pero luego Telecinco fue compitiendo. Entonces Telecinco se lo puso muy difíciles porque había grandes hermanos muy fuertes que lo ponía contra ellos, intentaban, o sea, tuvieron grandes competidores. Ahora, como no hay nadie para competir en televisión contra Antena 3, Está de viernes Tu un cara me programa. suena se puso como competencia del Deluxe, que el Deluxe era imbatible, ¿no? Sí, hasta No. ese momento, hasta que pusieron Tu cara me suena y fue como una sorpresa para todos que Tu cara me suena llegase a ganar al Deluxe. y luego ha sabido envejecer muy bien en el sentido de que ha sabido evolucionar. Al principio era más la nostalgia de descubrir canciones, Sí. Los jóvenes descubren canciones antiguas, los mayores descubren canciones jóvenes, los maduros no sé qué descubrimos, y luego está ahora tiene muchas más canciones nuevas. Con los años, como el programa se ha hecho mayor, ha querido rejuvenecerse con mucha canción actual. Está muy pegado a la actualidad el programa. Sí. Bueno, y también es que, claro, ya lo antiguo lo han gastado todo a lo largo Pero de todas las repiten a veces, temporadas. Porque- Sí, sí, sí. Repiten bastante. Porque esta Sí, temporada sí, han sí, repetido sí. a Ella baila sola, no, a Sony y Selena. Bueno, y la de Beyoncé también, esa la hizo Durne, la que hizo Melanie. No pasa nada por Ah, es repetir. verdad. Todos nos repetimos en la vida. Sí, no, está se bien. repetió varias. Y son nuevas Y la versiones, de está Cranberries guay. también la hizo Melanie. Y Edurne. Y Edurne, por eso, sí, sí. Todo al final acaba en Edurne. A mí hay una cosa cuando actúan actores que dicen siempre lo hace igual. Qué difícil es hacer. Qué difícil son los actores que tienen un carisma. Verónica Forqué, que me encanta, ¿no? No lo hace igual en todas las películas. Lo que pasa es que tiene un carisma tan arrollador que ella siempre aportaba el plus Verónica Forqué a sus personajes. Y eso a veces se viste como repetición, se critica como repetición y digo, no, es súper... La dificultad de tener una personalidad propia tan arrolladora que mejora a los personajes y los humaniza de una forma peculiar, viva esa repetición, porque es un ¿Y carisma. crees que el que hayan metido en esta temporada en Tu cara me suena gente más de redes y así ha hecho como que tenga mejores audiencias, como que tenga nuevo público que a lo mejor antes no lo veía? Yo creo que no ¿Saben depende bien tanto. eso? No. Yo creo que lo que ha pasado a la televisión, la gente joven ve la televisión. Lo que pasa es que el problema es que la gente joven deja de ver la televisión porque la televisión a veces no piensa en ellos. Entonces eso es muy importante. Y yo creo que en Yes Music sí que tienen, lo demuestra OT también, siempre tienen ese sensor para estar aprendiendo lo mejor de las redes y que hacen castings, porque Tu cara me suena es un programa que es muy importante tener una base vocal. Ujú. Hay otros programas que creen que con hacer el moñas vale. Pero en televisión es muy importante que la música suene bien también. Entonces hacen castings, prueban a gente. Entonces, y yo creo que también Lolita está muy bien, como el contrapunto de las anécdotas, ¿no? Es como, además, ese buen rollo que te permite todo, ¿no? Porque cuando hay ese buen rollo en el plató, la gente hasta se sincera con cosas que en un programa de corazón jamás irían a contar, porque van a la defensiva, pero aquí te cuentan anécdotas que de repente eso es muy bonito. Los pillas como más con la guardia baja. Sí. Y ahora que has dicho de lo del corazón, que la familia de la tele fracasó y de corazón también está como haciendo en mínimos y así, ¿crees que el corazón ya ha pasado un poco de moda en la tele? Pues es que el corazón ha cambiado. Para empezar, la televisión ha abusado mucho de la prensa rosa. Y el espectador también ha aprendido todas las trampas de la prensa rosa. Entonces, los programas del corazón, y hay que... Socialité también, que la acaban de cancelar. Sí. O sea, Bueno, está pero todo ahora no un poco- otro. Pero hay que decir una cosa, es que los programas del corazón eran muy... Bueno, mira, María Teresa Campos lo flipaba con eso también. Porque María Teresa, que había hecho corazón en sus magazines, pero el corazón era gente que había estado... Bueno, a veces ella fue la primera en incorporar El Gran tertulias. Hermano. Sí, pero también porque en televisión española, en los 80, en la televisión que ha crecido ella, se comentaban desde los programas del magazine, comentaban las telenovelas. Y ella rápidamente dijo, esto es como una telenovela, lo vamos a comentar en el programa. En eso era muy visionaria ella, ¿no? Pero también el corazón siempre se entendía que había que ser verdad las cosas. Es decir, el problema que ha habido en algunos programas de los últimos años del corazón es que cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y eso lo he vivido yo, ¿eh? En sitios que ¿A está, qué te refieres? pues que Sálvame, en o- programas como en muchos, no solo Sálvame, en muchos programas se inventaban la realidad de los personajes. Se inventaban la realidad de los personajes. Y esto es muy tóxico. Entonces yo entiendo que cuando los personajes de Sálvame han llegado a televisión española, yo pensé que se iba a hacer el programa de otra manera. Es decir, que podía hacer un España directo con Belén Esteban, yendo al Museo del Prado una tarde. Pero yo me sorprendió la primera semana porque no había programa. Es decir, Ya. era
ellos a improvisar, creyeron que con su presencia bastaba. Y eso yo creo que les intoxicó mucho las redes sociales. Porque como en las redes sociales hay tanta gente que les decía, es cine. Sí, claro, exacto, total. 4 gays de Twitter fascinados porque Belén Esteban no se ponga unas gafas para mirar el móvil. Pero la tele es mucho más transversal. Y entonces llegaron a ese programa y de repente, primero, no tenían personajes del corazón para comentar como antes, porque ya no hay tantos personajes del corazón, a eso podemos hablar ahora, ¿no? Pero luego es que, además, ellos tienen un problema, que ellos en Telecinco les picaron el veneno de creer que con su presencia bastaba y que... O sea, yo creo que lo que les falló también mucho es que iban como a hacer la gracia todo el rato, se les veía muy forzados todo el rato, querían hacer la gracia. O sea, María Patiño antes era una persona mucho más, voy a decir normal entre comillas, de lo que es ahora, porque ahora está todo el rato como buscando esa gracia, se hace mucho Pero más la tonta. ¿les faltaba contenido? No, pero pues eso, como en Twitter leen, como que les hace mucha gracia que no sepa decir Beyoncé y diga Beyoncé y cosas así, pues lo fuerza eso todo mucho más. Y yo creo que la gente al ver que todo eso está tan forzado también hace que desconectes con eso, ¿no? Sí, bueno, y que sobre todo que no había... Y Belén también, Belén cuando va a la revuelta y todo está como... Belén está haciendo la segunda vez que fue a la revuelta Belén insoportable. Y la primera también. Sí. Y creo que, fíjate, y y voy a decir una cosa, y creo que en la bajada de audiencias de Broncano afectó la presencia tan protagonista de Belén Esteban en la revuelta. Sí, pero si estuvo por el programa en el que estuvo. Pero, o sea, que puede parecer una anécdota, pero hay un punto de inflexión. Porque no en el primero, porque el primero estuvo bien, controlable. El primero fue con María. La silla de ruedas, no, el de antes en que fue en la Resistencia. Entonces, No, el primero fue con María, ¿no? Que fue con María, que fue como la primera toma de contacto con Televisión Española, que era un día que había fútbol. Vale. Y que ese iban día, a promocionar ni que fuéramos, ¿no? Bueno, sí. Ese día estuvo controlable la situación. Sí, pero también está un poco bueno. no muy controlada ella. Es que como no la den los 20 minutos Es que de ella programa, ella sola para hablar le da algo. Ella necesita un Jorge Javier que la rebaje. Con la ironía. Ella cuando mejor funciona es cuando está natural. Y en esos casos se le ve que no está natural. No, y está sobreexcitada. Y está muy arrolladora. Y entonces, el público de la revuelta, seamos sinceros, rechaza a estos personajes. El público de la revuelta quiere a gente que descubra el mundo, no que viva... Es que el caso de Belén Esteban es una persona que a mí, yo la tengo a cariño y creo que aporta muchas cosas a la televisión, que tiene un carisma. Sí, a mí me encanta, y todo lo que tú quieras, pero también sus prácticas han sido, yo creo que muy destructivas. Fíjate, yo estaba una noche cenando, en la hora de la 1, nos hicimos muy amigos, pues un grupo, ¿no? Valeria, Cristina Fernández, Norma Duval y no sé quién más gente, no me acuerdo quiénes estábamos. Norma y bueno, íbamos a coger un taxi para irnos cada uno a nuestra casa en el barrio Salamanca una noche y de repente pasamos... Joder, salen por sitios bien, sí, ¿Cómo se nota la tele? Taxi, nos llevó Norma a un sitio... se te llevó Norma, ya claro, entiendo. nos llevó Norma a un sitio que conocía al chef, o sea, Vale. el chef, claro. Y entonces en la calle Jorge conocía al Juan. chef. Vale, Entonces íbamos caminando por la calle Jorge Juan y de repente en una cristalera de otro restaurante empiezan a pegar golpes. Ahí lo que estoy contando, esto es una cosa. Y miro a la cristalera y estaban gritando a Norma, a Cristina y demás. Estaba Jesulín Dubrique, María José Campanario, Los Morancos, Toñi Moreno. ¡Wow! De Walking Dead, ¿no? Es que como pica. Estaban todos. Y entrad. Yo me fui porque yo dije, yo a esta gente no la ¿Cómo te conozco. vas en ese momento, Borja, No, por favor? pero como estaba Toñi Moreno, que la conozco y es muy maja, me dijo, pero vente tú también. Y entonces yo entré. Gente maravillosa. Y me empezó a hablar tal, y conocí a la Campanario, y me empezó a hablar la Campanario, majísima. Me empezaron a enseñar las fotos con sus, todo. Bueno, ya no es tan bebé, te Reina. Bueno. Decía, reina, eres una reina. Y yo hablando con todos, viéndose hablar y comunicarse y tal, me di cuenta de una cosa que tiene la televisión del corazón que es muy perturbadora. Ha habido gente que no quería nunca hablar para no ponerse al mismo nivel de según quién, y ha habido gente que desde Telecinco, desde Antena 3, estaban todo el día criticando toda la vida pues a María José Campanario, hasta haciéndole mucho daño. Y cuando, claro, toda la sociedad nos hemos creado una imagen de esta pobre mujer, de María José Campanario, Sí, totalmente. y luego la conoces y dices, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Bueno, es que la Campanario tiene un pedazo de documental, si alguien se lo consigue hacer, hablando precisamente Y yo ahora de que se ha mismo no convertido sé en una villana sin ¿quién era la ser... Campanario? Pues la mujer de Es un- Jesulín. donde ponen en las Jesulín. iglesias las... Muy bien. No, Jesulín Dubrique, que fue un torero Sí, conozco. que le tiraban las bragas. No conozco tanto, pero sí Bueno, entiendo pues, que fue torero. Eso lo Y Antena contamos en 3. la clase de Belén.
Ya, bueno, en fin, hijo. Y Antena 3 hizo un especial por la tarde en Antena 3. O sea, Antena 3 hizo un especial en una plaza de toros. En aquella época sonaba feminista. Verás. Sonaba. Pero, claro, hicieron una corrida solo para mujeres en no sé dónde. Y a alguien se le ocurrió que en el centro de la plaza de toros, en el albero, se pintó el logotipo de Antena 3. Así, en grande. Y toreó José Ulín y la tiraban las mujeres por la ropa interior y tal. Y eso, claro, era como qué modernos somos que hemos puesto al torero solo para las mujeres. Qué modernidad. Ah, y entiendo que la Esteban le tenía tirria a la Campanario porque le quitó el marido. Claro, no, Despecho. porque eso fue después, sino porque, bueno, era como la nueva mujer de Jesulín, había tenido alguna así como con la hija. Todo muy machista. Sí. Todo muy machista. Esta cosa del despecho, de Sí. no. Bueno, no y de superar pagar la los relación. platos, la mujer que viene después que no tiene nada que ver, en plan. Ya. Era muy machista de culpabilizar siempre las mujeres. Esto lo hacían las televisiones, también la sociedad, no tienen culpa ellas, la sociedad, esto es más antiguo de Hollywood, de cuando Bette Davis, es decir, de hacer que se peleen ellas, ¿no? Porque vende. Y entonces, claro, y María José, pues nunca contestaron, porque querían ser elegantes, a veces en una revista El Corazón sí, pero todo muy cuidado. Pero claro, ¿qué pasaba? Que ganaba la que estaba todos los días en la tele machacando. Chinchando. Lo mismo que pasó de otra manera a Rocío Carrasco. Con Antonio David. Lo mismo. Entonces, eso, cuando Belén ahora la hemos convertido en un icono pop, y tiene mucho carisma para ser icono pop. Pero también tiene ese lado oscuro, que por eso cuando la sueltas en televisión española, y de repente ellos se dan cuenta que no están funcionando la audiencia que ellos esperaban, porque ellos el primer día... Se encabrona. Claro, porque a mí me contó alguien que salió Belén, igual esto es mentira, bueno, no voy a probar fake news, pero que salió como diciendo, mañana hacemos un 18, bueno, está optimismo que tiene. Sí. Y claro, luego no tuvieron esos datos. Entonces yo creo que ellos también se fueron contagiando de la negatividad. Y entonces se notaba mucho en el programa. Y en vez de ir por el humor o por el contenido, ellos ya fueron al sálvame negativo. Al sálvame de meter cizaña. Con Rosa Benito hicieron un cebo horroroso que no puedes hacer en televisión española. La entrevista esta que la hizo Torito, ¿era? En Masterchef, ¿Era sí. Torito? No me acuerdo si sí, era Torito. Y luego hicieron un cebo, hoy vamos a arreglarlas en televisión española ya. ¿Qué es un cebo? Como un avance Como... de lo que vas a ver después. Sí. Vale. Otra cosa muy de televisión antigua. Y sobre todo que los personajes del Corazón ya hoy, el espectador, habla con ellos en las redes sociales de tu a tu. Ya. Entonces, si tú sabes dónde está ahora Rosalía, tú en la tele escuchas a uno contando una cosa desfasada o tal, dices, porque no me interesa, porque acabo de ver su story en Instagram, ya hablo yo directamente con ella, no me digas cómo... Y sobre todo que ya la sociedad hemos aprendido que no hay que decir a la gente cómo tiene que sentir, cómo tiene que ser, y los programas del Corazón eran súper sexistas, súper machistas, donde siempre... Pero eran machistas y sexistas porque la sociedad era así, ¿no? Yo creo que también ahora hay un tipo de corazón, según quien haga el corazón, que puede no imponer sus ideas, pero que puede, con casos de, yo qué sé, de feminismo, de machismo, se me ocurre el ejemplo de Laura Fa. Laura Fa, por ejemplo, te hace un periodista que es un periodismo del corazón que no es nada sexista ni machista, ¿no? Entonces creo que es sexista y machista porque era la sociedad y luego según lo ejerza, ¿no? No considero que la prensa del corazón sea machista. Machista es el mundo, todo era machista, ¿no? O sea, bueno, pero claro, todo era, pero no todo era. Es decir, dábamos creo que ha habido si tú ves la televisión de los 80 en España, que no había tantos programas del Corazón, la televisión de los 80 en España era una sociedad machista, pero era muy feminista en la televisión. Teníamos muchos programas presentados por mujeres independientes, era una televisión que cambiaba. Pero en los 90 nos fuimos más a este folclore clasista... Al mundo Marsaura, ¿no? Para mí los 90 son Marsaura un poco. No sé, pero vamos, claro pero claro que va a seguir existiendo la prensa rosa o la crónica social. Pero a mí por eso me gusta mucho, pues de repente la gente como Laura Fa o Nuria Marín, que ya lo aportan, le dan una vuelta. Es decir, que dicen, cuidado, no hay que decir que la mujer cuando está soltera está sola. Hay muchas mujeres casadas y muchos hombres casados que también están solos. Es decir, que hay cosas que estar solo no quiere decir que estés solo. Sí. Esto es más complicado. O cuando una mujer está sola, la prensa del Corazón siempre decía, no encuentra la estabilidad emocional. ¿Y tú qué sabes? Sí, bueno, claro. Sí, claro. Hay mucha gente que está casada y no tiene la estabilidad emocional. Cuidado. O la mujer soltera siempre era como, fíjate, está soltera, y el hombre soltero es que galán. Esto sigue pasando. Esto se sigue escuchando en muchos programas del Corazón. Bertín hay que aplaudirle porque es tal, y a una mujer sola, ¡ay, qué rara! ¿No?
Bueno, es que estamos educados así, desde ese machismo, desde pequeñitos. Uno de los personajes que ha sufrido precisamente ese machismo durante los últimos 20 años ha sido Chenoa, que tiene ahora Chenoa, que está en todas partes y que está viviendo como su mejor momento profesional a sus 50, ¿no? Que parece que es todo un logro y bueno, como en contra de lo que se suele esperar. ¿Sabes quién es ¿no? Chenoa? Sí, me gusta mucho Chenoa, me cae ¿Te muy gusta bien. Chenoa? Está soltera, Chenoa. Fan de Chenoa. Lo sé. Creo que está Chenoa, ¿no? Soltera. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no lo sé. Así, a nivel que se sepa, sí. Pues Chenoa, a ver, es que me parece que Chenoa demuestra que no solo hay una forma, no solo hay un camino para triunfar en la vida. Lo escribí el otro día en un artículo, es que es verdad. Porque yo todavía he escuchado a gente criticar a Chenoa diciendo, no ha triunfado en la música. Digo, pero que no ha triunfado si no está todo el día, está en todos los programas, hace todos los 20 programas de televisión. Desde luego es de las de Operación Triunfo 1, excepto Bisbal, a nivel que lo es a nivel musical, es la más mediática y la más conocida y a la que mejor le va, vamos. Y esto lo explica muy bien Noemí Galera. Hay muchas formas de triunfar en la vida. Es que no solo hay una forma. Y a veces tenemos que saber nosotros mismos romper el molde de las expectativas que nos marcaron. Es decir, triunfar no es solo llenar Bernabéus, que además ahora ni pueden cantar en el Bernabéu. Es decir, pues en triunfar en la música se puede triunfar de muchas maneras. Al final lo más importante es encontrar la serenidad. Y creo que Chenoa con el tiempo ha encontrado una serenidad muy guay de permitirse probar cosas. Pero ya en la Academia de Otella la castigaban todo el rato porque era la que tenía carácter. Carácter, sí. Solo porque había Hace trabajado poco antes. Hicimos Es que hicimos en la clase sobre hablábamos de Chenoa. esto. Y a mí me parece que es, o sea, lo que me gusta de Chenoa es que aunque esté triunfando ahora, la encuentro muy empática. O sea, me parece como eso muy relatable todo lo que hace. En cambio, a otras personas que triunfan tanto es como que les noto más, como que tienen más aura, ¿sabes? Como que están más aprendidos mal. En cambio, Chenoa es humana. es que Chenoa es eso, aunque por mucho que esté en una etapa mejor que hace 10 años o sí, la encuentro exactamente igual, es como que no le afecta la fama o el éxito. Bueno, y también ha aprendido, es que además ellos vivieron una fama tan brutal, porque Operación Triunfo 1 realmente hizo honor al nombre. O sea, fue un triunfo, que les colocó, la final de Operación Triunfo fueron portada de todos los periódicos, en un momento que la prensa estaba muy... Es decir, la televisión rompió moldes, era un programa que fue un fenómeno social como no ha habido otro. Y como probablemente no vuelva a haber. O sea, es tan Bueno, no improbable. sabemos, O sea, no sabemos, pero es tan improbable. O sea, es que la gente que no vivió aquel Operación Triunfo 1 se piensa que el éxito que tuvo Operación Triunfo 1 fue el que tuvo el de Amaya y Aitana. Y es que para nada, o sea, es fue transversal. Una cosa estratosférica. Y les cambió, y no podían salir a la calle, sí. o sea... Xavi no está de acuerdo. Pero porque no lo vivió, claro, es que esa es la ¿Tú cuántos diferencia. años tienes, Xavi? Yo tengo 29. Ay, O qué sea, sí mayor. lo vivió, pero no tiene el Pero recuerdo sí, o de sea, verlo. Bueno, yo ya estaba en la carrera, ¿eh? Yo ya estaba Pero haciendo la carrera. Yo no lo vi el Operación Triunfo, o sea, no tengo recuerdos de haber visto Operación Triunfo el 1 este. Sí, no, pero fue... Yo ya los que veía eran los que echaban en Telecinco. Sí. Ya cuando se fue al... Pero la Operación Triunfo 1 la sociedad se paraba por completo con las galas. Todas las cadenas hablaban al día siguiente de Operación Triunfo. Todas. Que hubo que pararlos, claro, porque Televisión Española tuvo que empezar a tomar medidas, porque Telecinco se pasaba toda la mañana hablando de Operación Triunfo. Y el contenido era suyo. Sí, claro, pero porque primero se podían utilizar las imágenes, eso antes era un poco más... Laxo. Y al final llegaron a un acuerdo con las privadas para que solo se pudiera poner 1 minuto y medio o algo así. Pero María Teresa, por ejemplo, se pasaba porque es que si no hablabas de Operación Triunfo estabas hundido, porque todo el mundo quería, porque además de repente a los artistas, entonces los artistas estaban construidos en discográficas y O sea, ¿fue más Operación Triunfo que Gran Hermano? fue diferente. Pero yo creo que es comparable, pero diferente. Porque fue un año de diferencia, ¿no? Claro, Entre uno y pero otro. claro, Gran Hermano fue un shock de estas cobayas humanas metidas aquí, pero Operación Triunfo fue mucho más el golpe porque de repente nos dimos cuenta viendo ese programa que todos podíamos crecer en la vida, todos podíamos triunfar. Estábamos acostumbrados a artistas que ya venían muy prefabricados, artistas que no vestían como nosotros, que se creaban en los rascacielos de las discográficas. Y aquí veíamos a unos chavales que llevaban los mismos calzoncillos que nosotros, ¿sabes? Que vestían del mercadillo de la esquina de tu pueblo, que podían ser los vecinos de nuestro barrio, que podían ser nuestros amigos, que incluso podíamos ser nosotros mismos, y que estaban aprendiendo delante de nuestros ojos con todas sus imperfecciones, que eran también las nuestras. Y por eso nos gustó tanto Rosa, porque Rosa era una chica que no había salido nunca de su pueblo y que de repente podía conseguirlo y tenía un talento. Entonces fue la democratización del talento. Entonces
fue una cosa sociológica y además retrata muy bien el país, porque también era ese país que la homosexualidad, por ejemplo, estaba escondida, no se podía nombrar las personas gays de la academia, todo era... No había nadie en la academia gay. Claro, no había, sí que había. Juan Camus, pues. Pero, o sea, bueno, quiero decir, pues claro que había, porque en la sociedad siempre hay. Pero era todo como... Claro, pero no se habla, no aunque existe. Pero aunque hubiese y tal, no se podía decir. No se decía porque ni socialmente nada. estábamos todavía, era una sociedad que castigaba y no podías. Pero Lo mismo que pasaba en Gran Hermano, ¿no? Que los Claro. primeros homosexuales de Gran Hermano tardaron sí. muchas ediciones Pero en en ese aparecer. OT, todos los OTs van siendo un retrato social de cómo evolucionamos. O sea, ahora, por ejemplo, en el último OT que ha habido, eran como la mayoría eran LGTB. Sí, no, Sí, pero que Solo había 3. Que hicieron la charla LGTBI y todos eran LGTB. Claro. Que era muy Solo había gracioso como eso. 3 o 4 que no eran LGTBI. Vamos a enseñaros Claro. sobre el respeto LGTBIQ. No, y a mí- todos eran del colectivo. y a mí no, y en el OT 2017 creo que Pero hay aunque sean del colectivo también pueden aprender. No, sí, mucho, sí, ¿eh? no, Sobre eso. y además Porque está muchas bien porque veces le lo hizo hacen al, para el espectador. al público, al espectador. Sí, sí, Yo sí. eso entendí más que fue para el espectador que no para ellos. Pero me hizo gracia todos de aprendemos. vamos a informaros sobre esto, quién es de esta sala. Y todos, sí. O sea, pero ya sabían, o sea, ya se sabía que los que fueron, que eran todos, Sí. que eran LGTBI. Pero claro, pero los artistas hace solo unos años, y todavía nos sigue pasando con muchos artistas de mi generación, esto de levanta la mano y dicen, uy, que igual ya no vendo discos. Bueno, es que artistas LGTB con éxito. A mí no sé, Claro. o sea, creo que Cuando el luego- único es Pablo Alborán y no está precisamente en su mayor momento de éxito. Bueno, pero ha habido muchos artistas LGTBI con éxito. En España, me refiero. Y bueno, O sea, Miguel Bosé, quiero decir, pero que Sí, pero bueno, se- Miguel Bosé nos pero- hemos enterado de que era sí, se gay escondía cuando mucho, ¿no? después de 20 años de estar con Nacho Bueno, Palau. igual que para Alborán y a la que salió del armario no ha Sí, vuelto sí. a hacer mucha cosa. Y Vanessa Martín, que nos atreve a mencionar. Recordemos, También es distinto entre hombre y mujer. sí, es diferente. Pero bueno, hay que decir que OT en 2017 fue un retrato de esas generaciones ya nuevas que ya vienen súper preparadas, que no les importa hablar en la academia de su sexualidad. Luego ya el OT de después, de años después, ya todos hablando también de la importancia de la salud mental. Es decir, que hay una evolución de cómo crecemos en sensibilidades, y eso es maravilloso, ¿no? La tele que nos retrata como somos, que hay otra tele, hay otros programas que están todo el rato pensando, ay, esto mejor no lo trates, ay, mejor no. Y OT se atreve, y eso está muy guay. Borja, y ya para ir terminando, ¿cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta la nueva temporada televisiva en la que además incluye la nueva edición de Operación Triunfo en Amazon y todas estas cosas? Claro, ahora las temporadas televisivas también no solo es la tele convencional, también son las plataformas, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, ya series en televisión nadie las ve. No, ¿Cómo? no triunfaban. Bueno, igual La Promesa por la tarde sí, pero las Mi de abuela series la ve. estas, pues eso. Pero series así, pues como, mira, La Casa de Papel no triunfó y luego triunfó en Netflix y cosas de estas. Pero es que La Casa de Papel sí que triunfó en la tele. Lo que pasa que a veces nos... Pero no sé, no mucho Claro, no, tampoco. No era un fenómeno, Triunfó, es decir, fue muy bien en el momento que estaba Antena 3, fue bien dentro del target Bueno, que también tenía. fue hace bastante Sí. ya eso, ¿eh? Quiero decir, lo que pasa que, bueno, a veces las audiencias, como hay tanta ingeniería de la cuota de pantalla, las series han dejado de funcionar en la televisión tradicional en España por unas malas prácticas de programación. Y fuera, ¿no? Siguen funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú, si puedes ver un... Bueno, HBO es canal, o sea, que te ponen Sí. como los episodios semanales porque es como Pero, canal a ver, en Estados todos los Unidos. países han HBO. bajado las audiencias porque están más segmentados, ¿no? Pero hay una cosa que... tenemos un problema en España que no pasa en otros países, y es que en España hemos desordenado mucho las programaciones. Entonces la tele sigue siendo esa ventana. De hecho, las plataformas acabarán emitiendo canales en directo, todas. Bueno, Porque- ya OT es el primer ejemplo de plataforma que emite en directo, ¿no? Porque el mando a distancia sigue siendo el gran invento de la tele. Porque, claro, en una plataforma tú tardas mucho tiempo en buscar lo que quieres ver. Sí. En cambio, si tienes un canal en directo que es como una vitrina donde vas colocando cosas y es el descubrimiento, entonces dices, ¡ay! Y entonces en la tele tradicional, si tú sabes a qué hora empieza y a qué hora termina la serie, pues tú quieres verla con tus amigos en directo y la compartes y la tal. El problema que en España es que, como nunca empezaban las series a la hora y Ya. se retrasaban tanto al final y no llegabas al final, pues decides, no la voy a ver, porque es que Ya. no tengo paciencia. Entonces ahí hay que hacer un poco de autocrítica. Y entonces hemos expulsado a espectadores por esta cosa de hacer trasnochar los programas para subir la cuota de pantalla, Es que falsearla. entre semanas es imposible Es ver nada de la imposible. televisión, a no ser que veas eso, El Hormiguero, porque el resto de cosas no, No, el puedes prime ver time nada. es que el prime time es La Revuelta y El Hormiguero. Por eso no han desaparecido y es una pena porque hay muchos programas que se podrían hacer en prime time que no se pueden hacer Bueno, porque no hay lo del presupuesto. Grand Prix, que empezó a las 10:30, a las 11 esto, ahora lo va a empezar otra vez a Sí. las 10, ¿no? Claro, Lo han es que no tenía recuperado sentido, eso. porque ¿para qué vas a emitir un programa
que es de refrito de cosas, aunque sea nuevo, tal, Ya. es muy oscuro y tal, teniendo un Qué gran malo es. ¿Eh? Lo vi en la segunda entrega, que fue la última, Ya. y me pareció una cosa espantosa. Y sobre todo que si haces ¿Cuál? una Perdona. cosa... La garita ¿Qué es del eso? JJ Vaquero y quién era Bueno, el sí, otro. era un programa el de sustituto humor. de la revuelta en verano. Un programa de humor. JJ Vaquero. Hostia, vale, vale. Sí, es que a veces hay programas que es mejor que los sustitutos sean muy malos para que no te mejoren al original. JJ Vaquero. Claro. Pero, claro, porque si te hacen un programa mejor en verano que la revuelta, pues imagínate qué drama. Lleva haciendo 20 años lo mismo, JJ Vaquero. Sí, Yo no soy consumidor de JJ Vaquero. yo tampoco, no le tengo... Con otro poco. Pero sabéis... Es un poco Ricky Nadal, ¿no? Ricardo Nadal. Miki Nadal. Miki Nadal. Sí, es un poco Ricardo Nadal. A Ricardo partir de ahora. Ricardo Nadal. Miki Nadal, perdona. Pero hay una cosa que si haces un programa de la historia de televisión española, tiene que ser con el cariño de la admiración, de aprender de lo que se hizo antes, que está muy guay. No con ese elitismo que a veces tiene la comedia, ¿no? No de reírse. Lo que hace Cachitos. Perdona. O lo del centro de la Casi tele, claro. que lo que hace el Segura, eso. Que lo hace Sí, Pedro sí, Santos, sí, que es un sí. tío que conoce muy bien el archivo y que No sabe. estoy de acuerdo. Y hay comedia muy buena. De Cachitos y Cachitos se Lo del ríen. viaje al centro de la tele. Cachitos lo que yo y quería sí, decir los dos, también. pero Cachitos y el viaje al centro de la tele se ríen con el archivo. Y este programa de la Garita se reía del archivo. Sí, es verdad, sí. Y entonces eso también chirría al espectador. Porque el espectador que está esperando el Grand Prix de Ramonchu y que en un programa antes estén haciendo mofa a Ramonchu, ya hemos diferenciado que una cosa es la comedia y otra cosa es la burla. No es lo mismo. Oye, y volviendo como lo del prime time que te comentaba Xavi. No estás de que- acuerdo, ¿eh? De que han adelantado, hay esperanza con ¿Eh? con este gesto que ha hecho Televisión Española de adelantar el prime time, bueno, volverlo a sus orígenes un poco con el Grand Prix. ¿Hay esperanza de que esto vuelva a cambiar algún día o damos por perdido el prime time a las Hombre, 10? va a cambiar. Porque la televisión tiene que ir de la mano de la sociedad. Es que si te desconectas de la sociedad te va a dejar de ver. Y nos acostamos antes. Desde la pandemia nos acostamos mucho antes. Yo la verdad que sí. A las 10:30 estoy en la cama. Entonces la televisión va a tener que ir rehaciéndose tened en cuenta que en los 90, vosotros sois muy jóvenes, yo ya no tanto, soy ya maduro, pero en los 90 los programas empezaban, el prime time empezaba a las 9 de la noche. A las 9. El telediario de televisión española empezaba a las 8:30 de la noche. Y a las 9 ya empezaba el 1, 2, 3. Luego se retrasó hasta las 9:30. Empezaron a las 9:30. Luego ya empezaron a las 10. Empezaban a las 10. Y hemos acabado Sí. empezando a las Sí, a 11 las y 10 de la noche, que es una perversión. Y yo creo que la culpa de esto la tiene Cámara Café. Creo que fue de los primeros que empezaron a joder el prime time. Paolo Basile tiene- ¡Arturo Valls otra vez! Ay, Arturo va a Santa Cámara Parte. Café se emitía después del informativo de la noche Sí. y entonces empezaba a retrasar. Fue un éxito, ¿eh? Luego, Yo- luego escenas de matrimonio fue lo que lo sustituyó. Una de mis primeras broncas periodísticas fue por culpa de Cámara Café. ¿Con Basile? No. Con Arturo Valls. Yo cuando era ¿Con quién te peleaste? Cuéntamelo. Mira, yo cuando empezaba de periodismo, yo te lo cuento, sí. Cuando empezaba bueno, yo estuve de becario en TP, Supertelite y Indiscreta, que se hacía en la misma redacción. Qué maravilla. En Hearst, en lo que era antes Hachet, y el grupo, y tuve que ir a una rueda de prensa de Cámara Café. Ya te estamos hablando de hace 20 y tantos años. Y fui a la rueda de prensa y estaba Carolina Cerezuela, que había salido en una portada de Superactriz. Supertele, que yo no había hecho, porque yo fui... Entonces yo me acerqué a saludar a Carolina Cerezuela, rollo becario majo, que ya estaba trabajando, pero vamos. Y te escupiría, ¿no? Y me miró y me dijo... Le dije, soy de tal, que ha salido de portada, te quiero unas preguntas... Bueno, típico, ¿no?, que hacemos los periodistas. Y me miró con cara de asco. Sí. Qué estrella. Pobrecilla, no la culpamos. Sí, la culpamos, pero no Y me dijo, claro, pero yo qué culpa tengo, me dijo, qué horror la portada, no sé qué, me empezó a contar que no le había gustado la foto de la portada, que pues hija, a ver, usted qué sé, no es mi culpa. Y me empezó y yo me quedé así diciendo, madre mía, qué humos, ¿no? Los humos de una fama que ya no existe. Sí. Y que Carolina Cerezuela jamás volverá a tener también, ¿no? Ya, pues no le gustó la portada, pues no sé por qué, porque salía muy mona y muy bien. Vale. Pues oye, no sé, creo que hemos hecho un repaso, se nos queda algo así. Ya. ¿Alguien quiere decir algo? Hemos acabado mejor que hemos empezado. Hemos empezado con la hemos política. acabado por la parte divertida, ya hemos, Ya, lo hemos hecho uy. un poco al revés. Hay pero que, bueno, ha lo surgido puedes poner así. al revés, así como las cosas satánicas que se... Le daremos la vuelta, sí. Sí. Pues igual esto se puede hacer. Pero bueno, que muchas gracias, Borja, por venir no, al hotel. gracias. Oye, gracias también al Hotel Jazz, que nos deja siempre Ah, este sí, qué espacio bonito el divino Hotel Jazz. y que es maravilloso.
Y Hotel muchas gracias a Jazz. ti, Borja, y a todos los que nos escuchéis y a todo el mundo Hala. por todo. Y ahora Gracias el a Pride de Barcelona. Dale. Bueno, ¿Esto cuándo se pone? Bueno, esto saldrá el viernes que viene. Ya estaremos de Porque hoy ha vacaciones. salido otro. Sí, sí, sí. Pues bueno. Feliz Navidad. Bon Nadal.